Bueno, hoy vamos a ver este que es súper interesante, este RIP, que se llama Tecnofeudalismo número uno. Eso lo escribió Varoufakis y es la primera transformación del capitalismo. Vamos a ver qué dice Mateus. Bienvenido a Reacciones y Perspectivas. Hoy vamos a platicar sobre tecnofeudalismo. Más precisamente, esta es tu introducción al tecnofeudalismo, parte uno, porque está largo, ¿eh? Y igual ya hacemos varios videos sobre estos. Pero arrancamos con una frase que escribí en mi tesis de maestría en el Hay dos partes, vamos a analizar la siguiente. 2024, el año pasado. Escribí: en el capitalismo, el poder deriva de la propiedad del capital. En un sistema feudal, el poder deriva de la propiedad de la tierra. La teoría de Varoufakis sostiene que en una era emergente del tecnofeudalismo, el capital de la nube en la nube se crea y reproduce dentro de un mercado laboral no asalariado a través de la dependencia de los usuarios de los dispositivos digitales y de los datos que estos dispositivos crean. Entonces, estamos trabajando para ellos. ¿Okay? El primer comentario es que esta es una teoría enorme. Tecnofeudalismo es un libro, aunque no es un libro académico, es un libro enfocado a las masas, al público en general, es algo muy grande, ¿no? Tendrías que leerlo a detalle para realmente entender todo lo que implica, pero aquí estoy yo para ayudarte, ¿ok? Entonces, la idea de Varoufakis es que el tecnofeudalismo, que es este nuevo sistema económico-político global, surge superando el capitalismo. ¿Y por qué o cómo surge? Después de tres transformaciones del capitalismo moderno. Según la teoría, tres transformaciones profundas hicieron que lo que llamamos capitalismo se transformara en algo paradigmáticamente diferente. ¿Ok? Según Varoufakis, ya no es lo mismo. ¿Ok? Bien, aquí es importante resaltar las descripciones y las definiciones que estamos trabajando y es el tema de feudalismo, era lo que se utilizaba anteriormente y era el señor feudal porque tenía tierras. Ese era el principio del negocio y el principio de todo el sistema iba en torno a quien tuviera tierras tenía el poder y esas tierras físicas era donde las personas trabajaban, fueran esclavos o fueran trabajadores, estaban ahí produciendo y de ahí se generaban las ganancias para el señor feudal y el señor feudal pagaba impuestos para el Estado. Ese era el sistema que funcionaba en ese momento. Luego se vino cambiando y empezó a surgir el capitalismo, donde el capital es el que gobierna. El capital es el que determina si cierta marca es la que yo quiero posicionar, esa marca es la que más vistas va a tener y la que más accesibilidad va a tener al público. Y el capital es el que me va a determinar las márgenes de ganancia y esos productos o esos servicios que se promocionan al mercado, que más tienen visibilidad, pues son los que más van a generar rentabilidad. Entonces ya se convierte en un tema más empresarial y corporativo, donde el capital es el que manda. Y ahí es donde está ese enfoque y justamente el mismo nombre lo dice. Y él lo que se refiere en tecnofeudalismo es esa evolución que él menciona, pero esa evolución va enfocada en lo mismo. Es el mismo feudal, el mismo gobernante, el mismo dueño de las tierras, pero ya no es física. Esa misma tierra se transforma a un entorno digital, a un entorno tecnológico, donde gobiernan tratando de llamarte a ti, a su tierra, a su aplicación, a su acceso, a su entorno, a su nube, como lo quieran llamar, y de ahí ellos producen lo que quieren ganar. Entonces, esto significa muchas cosas y tiene muchas interpretaciones, muchos contraargumentos también. Entonces hay que tratarlo con el debido cuidado que requiere. ¿Y qué significa esto? Pues que vamos a empezar desde el principio y nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer las cosas bien, ¿ok? Porque yo creo que la prisa a veces hace que no se entiendan las cosas. Y bien, Bueno, él es el autor del antes de libro. arrancar con lo que vamos a arrancar, que es el autor, Yanis Varoufakis, vamos a empezar hablando sobre él y sobre su contexto y luego vamos a ir tejiendo hacia la teoría en sí. Quiero mostrarles rápidamente aquí la votación. Entonces ahora sí ganó claramente tecnofeudalismo. Entonces Chomsky quedó en segundo y luego Center of the Bueno, así se fue desarrollando este concepto de RIP, que inicialmente era reacciones y perspectivas, pero ya ahorita es reacciones, investigaciones y perspectivas. Entonces había un botoncito y al que le daba like
pues empezaba a promocionar ese video. Vamos un poco más adelante a ver qué más información nos arroja. acceso al Internet. Los que tienen acceso al Internet. Bueno, de hecho hay un comentario que yo le hice en uno de estos videos a Mateus y es en cuanto a estamos definitivamente obligados a estar dentro del terreno de estos feudales. Él promociona sus cursos y promociona sus clases dentro del entorno de Meta o el entorno de YouTube, de ahí, de ese hemisferio. O sea, no tenemos esa atmósfera, no podremos salir de ahí. Estamos casi que obligados a ingresar en esa atmósfera y a promocionar nuestros servicios y justamente están viendo este video por ese medio. Es como un entorno del cual no podemos escapar y si tú no estás en contacto, no tienes un celular en la mano, seguramente haya desconexión, desinformación. No puedes tomar un transporte porque no podrías hacer una consulta de en dónde está el transporte. O sea, nos alejan y nos encasillan o nos marginan a estar dentro de esos sistemas para poder estar informados y pues obviamente utilizan el hecho de que estemos en su terreno para poder hacer cosas desde ahí que ya veremos. Y seguimos con el video. ¿Quién escribió la teoría del tecnofeudalismo? Fue Yanis Varoufakis. Es este individuo de aquí. Es un compadre griego que es una persona muy interesante. Tiene su carisma, tiene su parte política. Es un economista. Y él, después de estar en la economía, se metió fuertemente a la política. Tanto que acabó fundando su propio partido, Diem 25. De hecho, este partido está conectado con Chomsky. Chomsky es parte de Diem, no sé por qué no está, esto de Diem 25, pero en fin, él se hizo el ministro de Finanzas de Grecia, muy importante porque él ayudó a renegociar la crisis de la deuda que tenía Grecia. Grecia fue un país hermoso, increíble en el mundo antiguo y lograron llegar a un nivel de cultura envidiable hasta la fecha. Muy, muy difícil llegar a eso, a la época dorada, llamemos, la verdad. Bueno, depende de quién le preguntes, ¿no? Los griegos jóvenes, Nietzsche te diría que esos son los de la época dorada. Los griegos clásicos, que la mayoría del mundo dirían que ellos serían los de la época dorada. Pero en fin, llegaron a niveles de cultura muy importantes con la filosofía tanto de la Grecia joven como de la Grecia madura, pero también después en el helenismo, y luego inspiraron culturas como la romana y luego la francesa, la alemana, la inglesa, la holandesa, muchas europeas, pero no solo eso, en el Oriente Medio y en el Oriente también, mucho del trabajo de la Grecia se fue para allá. Claro que los griegos no inventaron la cultura, ¿verdad? Los griegos toman de Mesopotamia, toman de Egipto, toman de la India y después van produciendo y produciendo. Y es una cosa increíble lo que lograron hacer. Pero tristemente Grecia no está en su época dorada. Grecia está en una situación mala, hay que ser sinceros. Pude visitar Atenas el año pasado, no, Ah, bueno, él también tiene esos cursos de Mindshop Travel, donde hace viajes y se reúne y hace conferencias en ese lugar. El 2026 va a ser allá en Cambridge. Él va a organizar algo. Si quieren, contáctelo. Voy a dejar todos los links del maestro en la descripción. Quiero hacer un comentario respecto a Grecia y para que tengan en cuenta un contexto más histórico. Y es el tema de que el Imperio Otomano también estuvo en esa parte de Europa, en la parte inferior de Europa y tomó parte de Turquía y esa parte de del Medio Oriente y la parte de Turquía principalmente y ciertas islas que están ubicadas en el Mediterráneo como Malta, como Cyprus y todo ese terreno fue de ellos y obviamente ya hubo la caída del Imperio Otomano, pero toda esa cultura quedó rondando en su cultura, en los lenguajes, en el idioma que ellos manejan, tienen mucha similitud de esas culturas antiguas. Y también lo que él dice, Mesopotamia, bizantinos, toda esa cultura que se llevó al sur de Europa y principalmente en el Mediterráneo, que fue un punto clave para la conexión entre imperios, pues deja mucha historia y mucho pensamiento y por eso ellos también tienen inclusive la dieta griega, porque la dieta griega es algo que se ha venido moviendo a lo largo del mundo y es confirmado de que tienen ciertos componentes y características que benefician mucho al bienestar de la salud de las personas, pero quizá no tiene la propaganda que se requiera o quizá a los señores feudales no les interese por ahora promocionar este tipo de cultura de la dieta griega, pero quizá veamos algún cambio en el futuro. hace 2 años, disculpen,
y la verdad es que, en fin, dejan mucho a desear. Pasan muchos problemas económicos, financieros, políticos, etcétera. Varoufakis tiene una formación interesante porque él primero. Otra cosa importante que él siempre tiene en cuenta es Wikipedia. Él resalta mucho la importancia de utilizar esta herramienta como manera de consulta. Y esta consulta es sin realmente pensar que es cierto, es simplemente tener un contexto global, como dar un abrochazo de quién es él y de dónde viene, siempre para tener ese contexto y no necesariamente puede que la fecha no sea exactamente el día en el que nació o el año en el que él nació, no podemos tomar esto como una fuente de verdad. Hay verificadores y si hay personas que analizan y verifican que la información es verídica, pero pues de igual forma no lo podemos tomar como real, pero hay un contexto y es una herramienta organizada para nosotros poder hacer consultas de información, hay links, entonces nos permite navegar en un mundo infinito de información que nos permite generar un contexto histórico de qué es lo que está ocurriendo sobre la persona que analizamos o sobre la investigación que estemos haciendo. Hizo su trabajo académico y después se metió al mundo político. Eso es importante porque el rol del académico sería buscar la verdad, en términos generales, ¿verdad? Entender el mundo, explicarlo, hacer teorías, defenderlas, criticar otras teorías, atacarlas. Más o menos esa es la idea del académico. Entonces, tiene que cambiar de idea. Es parte del rol del académico cambiar Ujú. de idea. Por otro lado, los políticos no. El político, una vez que define su estructura de pensamiento, su ideología política, se mete a un partido político y lo defiende. Entonces, el político como tal, si cambia de idea, tiene que cambiarse de partido político, Es ¿verdad? verdad, Como que pierde su empleo. es verdad. Digamos que eres un político, estás trabajando para tu partido, de repente dices, híjole, por aquí no va. O renuncias o te haces un hipócrita. ¿Cómo te Son dos desmarcas? opciones. Entonces, Ujú. la idea es no cambiar de idea, es defender tu ideología. Esto él lo menciona en videos mucho más adelante, pero esto quizá tenga en relación con lo que le llamemos nosotros, hay una coherencia, coherencia, eh, se me olvidó el término que él utiliza, pero hay un término que es como que eres incongruente con lo que dices. Entonces, al ser incongruente con lo que dices, tú no te puedes desmarcar de esa congruencia. Entonces, si tú eres de un partido político, movimiento de izquierda como lo es él, si tú vas en contra de esos pensamientos, te empiezas a mover en el espectro político y empiezas a ser incongruente. Y el hecho de que tú tengas esa incongruencia te hace ver mal y te hace a ti mismo juzgarte y quedarte. Para ti sería mucho más fácil quedarte en esa posición que ir hacia al otro espectro. Y también hay algo muy cierto y es que es inevitablemente es lo que él dice, el científico busca la verdad, pero busca la verdad física, natural. Empieza a analizar conceptos para llegar a su teoría y utiliza el método científico para llegar allí. Sin embargo, los políticos inevitablemente van a llegar a buscar el poder. Eso es algo que está escrito y que también han estado investigando, quizá lo veamos en estos videos, pero el político inevitablemente busca el poder y el filósofo inevitablemente busca la verdad. Es el propósito y a lo que lo va llevando esta tendencia. Entonces, mucho es juego de poder, juego de retórica, defender esto. Entonces, hay todo un mundo de complicaciones para esto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el académico se vuelve un político? Esa búsqueda de la verdad, pues tal vez para, o en Se llama disonancia cognitiva, el término que estábamos hablando. fin, ¿qué sería un político que busca la verdad? Ahí nos vamos al fin platónico de la política, ¿no? Según Platón, los que mejor entienden el mundo son los que deberían de meterse a actuar, ¿no? Debería haber una unión entre la inteligencia y la sabiduría política y la búsqueda de poder, inteligencia y sabiduría filosófica y búsqueda de poder político. Bueno, Varoufakis es una persona que parece ser que llegó a altos niveles académicos de la búsqueda de la verdad en el contexto de las teorías económicas, cuáles son las mejores teorías económicas. Tal vez no hay una verdad económica, pero sí hay mejores o peores teorías. Y después de tener su doctorado y todo esto, acaba metiéndose al mundo de la política. Pueden investigar su vida por aquí. Que aquí es importante que tengan en cuenta cuando ustedes analicen un político el cual les transmita a ustedes alguna propuesta. Ustedes saben que ellos llegan en cierto momento y luego desaparecen. Pero es importante que al ustedes analizar este político que les va a ofrecer algo, tengan en cuenta que deben conocer la realidad de la cual están hablando, deben conocer su contexto, deben saber ustedes qué nivel educativo tienen, qué nivel de pensamiento crítico tienen y si los quieren manipular o no. Porque no es lo mismo alguien que vaya a una capital.
de un país o que vaya a un departamento o un estado alejado de la capital y emita su discurso. El discurso no puede ser igual y ellos lo saben. Pero ustedes tienen que tener en cuenta de qué tanto lo conocen. Si ustedes van a escoger un ministro de educación o un ministro de tecnología, ustedes deben cuestionarse y evaluar, hacer como ustedes van a contratar a alguien para que los gobierne. Tengan en cuenta que el poder funciona de esa forma. El poder lo ejercen ellos, pero ustedes son quienes lo deben determinar. Ustedes son los que lo deben elegir y ustedes deben tener su hoja de vida, sus propuestas en mano, leerlas y tomar una decisión informada de quién es esa persona y si realmente es capaz de lograr identificar aquellos algoritmos o noticias falsas que nos publican en las redes sociales y va a poder generar y tomar acción sobre esto. Si la persona no sabe ni siquiera tomar una llamada por Zoom, porque lo he visto en políticos, no saben tomar una llamada, no saben cómo girar la cámara, que el micrófono, que el internet se les desconecta o que, no sé, tienen problemas técnicos, pero realmente es falta de conocimiento de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, que no saben qué es un algoritmo, no saben qué es una inteligencia artificial, no saben qué es un LLM. Ese tipo de conceptos técnicos no es que los deban saber de memoria, pero deben saberlo. Por ejemplo, él fue economista y es ministro de finanzas. Entonces tiene relación de que, ok, tiene una carrera política, ha estudiado y tiene ciertas influencias filosóficas, como lo estamos viendo aquí a la parte derecha, y eso hace que se vincule en un contexto político y que tenga cierta congruencia. Todo esto que él ha encontrado en sus lecturas, en sus análisis, lo hace que sea parte de un partido de izquierda que representa ciertos valores. Entonces, esa congruencia es la que deben buscar siempre que los traten de convencer, siempre que les traten de aplicar la retórica, como dice el maestro. Tiene un perfil muy interesante y desde los 90s. De hecho, escribí un poquito aquí de lo que les quiero decir. Escribí una tipo de una base. Entonces aquí está, editoras, bibliografía, y ahorita les hablo un poco de mi tesis. De nuevo, Wikipedia es un recurso Él lo menciona. que a veces le falta, pero eso hace un buen trabajo porque te muestra muchísimas fuentes y puedes aprender bastante. Claro que tienes que ser muy crítico, obviamente con todo, contigo mismo, con Wikipedia, con todo lo que puedas, pero aquí hay un poco de la bibliografía de Varoufakis, de sus libros, desde los 90 publicando. Blackwell en Oxford es una casa que publica y es una librería muy, muy buena. Desde el 91 publica Rational Conflict, Varoufakis, que eso habla muy bien de él. Llegar a publicar en esos lugares significa muchas cosas. Entonces, Routledge también es muy buena, Londres y Nueva York. Teoría de juego, Indeterminación económica, 2013. Un Minotauro global, aquí se empieza a meter un poquito más. Y él como griego, y también sabe mucho de filosofía griega, sabe mucho de marxismo. De hecho, su papá era marxista, sabe mucho de teoría política, teoría económica. Una persona interesante, Varoufakis. El Minotauro global, y aquí empieza su crítica a Estados Unidos probablemente, pero empieza a estudiar en el 2011 los orígenes de las crisis financieras y el futuro de la economía global. Esto lo publica en el 2011. Si les interesa la geopolítica y para entender el mundo actual, hay mucho ahí. Primero el Minotauro global y empieza a jugar con estas figuras griegas, historias griegas, filosofías griegas y economía y política. Ahí es como él teje sus libros. Europa después del Minotauro. Esto es el 2015. Los adultos en el cuarto. Mi lucha con el Deep Establishment. Esto ya es después, ¿verdad? De estos primeros libros del Minotauro. 2017. Hablando con mi hija sobre la economía. Esto en el 2017. Another Now, 2020. Y luego aquí está. Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, aquello que mató el capitalismo. Salió en el 2023, pero después tuvo una época medio amorfa y luego empezó a subir en importancia. En el 2024 ganó el libro del año en The Guardian, empezó a tener más medios y más cosas, etc. Él acaba de lanzar su próximo libro, su nuevo libro, 2025, Levanta tu alma, una historia personal de la resistencia. Entonces aquí está, Tecnofeudalismo, ya está en español, lo pueden tomar, leerlo por su cuenta. De hecho es mejor. Lo ideal sería que paran este video, lean el libro y luego regresen a platicar por acá. Pero bueno, sé que esto puede ser una introducción importante también. Luego pueden comprar el libro y leerlo. También es un tema de tiempo. Y aquí está, el sigiloso es sucesor del capitalismo. Eso es un argumento, no es un hecho. No tomen esto como un hecho. Es una propuesta muy buena, quiero decir, pero con sus fallas, tengo que agregar. Y el libro nuevo se llama Levanta tu alma, una historia personal de resistencia.
Todavía no está en español, hasta mi conocimiento. Está en inglés este libro nuevo. A Personal History of Resistance, una historia personal de resistencia. Podríamos explorarlo después. Ok, les hablo un poquito de mi tesis y mi encuentro con Varoufakis. Inicialmente mi hermano fue el que me introdujo a Varoufakis y empecé a meterme un poquito a estudiarlo, a entenderlo, pero nada muy grave, nada muy serio. Esto fue en el 2023. Y después en mi maestría, ya al final de mi tesis, al final de mi maestría sobre inteligencia artificial, yo reconecté con Varoufakis con este libro. Decidí utilizar esta teoría para mi tesis. Y mi tesis, que todavía no publico, mi tesis la voy a publicar con mi segundo libro, que casi les digo el nombre, no lo voy a revelar, el nombre lo voy a revelar cuando esté listo el libro. Todavía no lo empiezo a escribir, tengo muchos planes, pero en fin, cuando escriba mi segundo libro, ahí va a estar mi segunda tesis, ¿ok? Mi primer libro se llama Sangre y Suerte, si lo quieren comprar, búsquenlo en Amazon. Pero en mi segundo libro, ahí va a estar mi segunda tesis. La primera tesis fue sobre filosofía, la segunda tesis es sobre el impacto de la inteligencia artificial. Se llama Evaluación del impacto socioambiental en la Gigafactory de Tesla en Monterrey. Esa fue mi tesis. Tal vez debería acelerar el proceso de publicarla, pero en fin, 28 de junio de 2024. Fue en mi máster de ética e inteligencia artificial y departamento de filosofía, la Universidad de Cambridge. Entonces les leo un poquito de lo que fue esta tesis para que vean mi acercamiento al tecnofeudalismo y luego ya les explico en detalle la primera metamorfosis de que Yanis Varoufakis argumenta que producen el tecnofeudalismo. Entonces, mi tesis, mi disertación, examina el impacto socioambiental de la infraestructura de inteligencia artificial en México, centrándose en la Gigafactoría planeada por Tesla en Monterrey. Siempre no salió la Gigafactory en Monterrey, pero yo hice un caso de estudio de todo lo que hizo Musk como parte de la historia de la tecnología y la geopolítica de la inteligencia artificial. Ese fue mi trabajo y lo voy a publicar pronto, me va a dar mucho gusto, la tengo que traducir al español, está en inglés, la traduzco al español y ya la publicaré en mi segundo libro. El objetivo de mi tesis es evaluar por qué las corporaciones impulsadas por datos dirigen sus operaciones de innovación intensivas en agua, que gastan una cantidad de agua absurda y en cantidad de energía absurda, a países subdesarrollados. Posicionada dentro de la literatura de la hidrología, tuve que estudiar mucha hidrología, y la economía política, tuve que estudiar economía política. Mi tesis explora la intersección del consumo de agua en las infraestructuras de la IA con el tecnofeudalismo, como lo describe Yanis Varoufakis en las operaciones de Tesla. ¿Okay? Esa es una parte del resumen de mi disertación, de mi tesis. Entonces, hablemos ahora de la introducción del tecnofeudalismo. Entonces, esto es un texto, parte de lo que escribí yo para mi tesis, y se los comparto aquí con muchísimo gusto. Y viene de lo que estudié del libro de tecnofeudalismo. Tengan en cuenta de que no solamente él habla de lo que vio, lo que encontró, lo que sabe acerca de eso. Quizá yo soy muy ignorante en cuanto a este tema y por eso justamente estamos haciendo parte de esta academia de conocimiento y estamos promoviendo esta academia de conocimiento porque es importantísimo que él no habla desde el desconocimiento. El maestro tiene mucho conocimiento de qué es lo que ocurre y cómo él tuvo ese acercamiento y cómo él ha visto progresar este tecnofeudalismo y sus ideas, que cuando pocas veces las comparte, también hacen referencia a que ha encontrado estos mismos patrones. A veces es inevitable podérselos topar y dar la razón de que esto está ocurriendo en el mundo y de que este tipo de personas están intentando tener este espacio digital para poder captar nuestra atención y usarnos de alguna manera para su beneficio, extrayendo datos y nosotros felices. Entonces es como estas teorías que muchos tildan de conspiranoicas, uno se empieza a verlas en la realidad y se empieza a topar de esto, pero él habla desde el conocimiento de todas sus anotaciones y todas sus notas que tiene sobre este libro y de esta manera pues poder realmente darnos una masterclass de cuál es su punto de vista. Entonces, el análisis de Varoufakis empieza con la crisis financiera mundial del 2008, ¿ok? Entonces, muchos académicos empezaron a especular con esa crisis financiera sobre el fin del capitalismo, ¿verdad? Claro, muchos voltearon a ver a Marx, muchos voltearon a ver a otros
marxistas también, que estaban anticipando el fin del capitalismo, el fin. Y muchos sociólogos empezaron a producir libros, muchos políticos teóricos empezaron a producir libros, muchos economistas empezaron a producir libros. Tecnofeudalismo es uno de ellos. Hay otros, ¿ok? Entonces, primero que nada, la crisis financiera, yo no soy economista, no sé si hayan economistas aquí que nos puedan ayudar a incorporar nuestras sesiones de estudio y de perspectivas y de reacciones, pero aquí les traigo un poco. Parece ser que la crisis financiera del 2017-2008 fue la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión en 1929. Esta opinión es causada por los riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras americanas. Entonces, hubo una serie de préstamos abusivos dirigidos a compradores de viviendas. Fue una crisis de real estate, bienes raíces, provocó un tipo de burbuja inmobiliaria famosísima en Estados Unidos, también la pueden investigar. Aquí está, burbuja inmobiliaria, investíguenlo por ustedes, ahí les toca a ustedes echarle un vistazo, pero básicamente hubo un problema global enorme, quebraron muchísimos bancos, casas de inversión, empresas, gobiernos fueron impactados, fue una cosa brutal. No sé si se acuerdan, pueden ahí comentar cómo fue su experiencia con esto, qué tanto la entienden. Yo tengo un entendimiento limitado, pero vaya, sé que fue algo brutal. Pero entonces muchos, como les comenté, empezaron a producir libros y teorías diciendo, oye, ya, esto fue, acabó. Ese tema que le llamamos capitalismo, ya, ¿verdad? Entonces se produjeron libros como La extraña no muerte del neoliberalismo. Colin Crouch dijo, oye, ¿por qué no se muere este neoliberalismo, este capitalismo neoliberal descontrolado? ¿Por qué no se muere? Un economista político produjo otro libro, Ian Brough, llamado Neoliberalismo Autoritario, hablando sobre cómo no hay de otra. La única forma hacia adelante va a ser más neoliberalismo, más autoridad. Y hubo muchísimo interés de sus estudios en economía política. Entonces, hay Creo que ahora, de hecho, estamos viviendo en una etapa neoliberalista. No sé desde qué país escuchen esto, pero si ustedes se fijan en el ambiente geopolítico, principalmente en Latinoamérica, se está empezando a ver este nuevo liberalismo. De hecho, en Europa también, como la derecha, se está transformando en extrema derecha con propuestas de desmarcarse de la derecha, pero progresando con su extrema derecha y sus discursos un poco más agresivos en cuanto a temas migratorios, en cuanto a temas de progreso, así lo llaman ellos. Y se está evidenciando de que ese es el paso que está dando el mundo en este momento. ahí los tienen, si le quieren echar un vistazo. No están en español, no los encontré en español, los pueden buscar. Neoliberalismo autoritario, filosofías, prácticas. La extraña no muerte del neoliberalismo, ese es otro. Y luego dentro de todos estos libros, hubo un tema de especial interés, que es la economía digital. Y aquí es donde entra mi fuerte interés, ¿no? Mi maestría fue sobre inteligencia artificial, su impacto, su filosofía. Y a mí me interesa la filosofía de la tecnología. ¿Qué nos está haciendo la tecnología? Obviamente la economía y la política son algo enorme, ¿no? Entonces, según muchos críticos, crean nuevas formas de desigualdad. Y quiero llamarles la atención en esto, nuevas formas de desigualdad. Muchas de mis sospechas de lo que está pasando en el panorama de inteligencia artificial, tecnológico y tecnofeudal que vamos a ver hoy, tiene que ver con esto. Nuevas maneras de hacer desigualdad. Y ese nuevo nivel de control que tenemos, esto se puede ver bastante en lo que estamos estudiando aquí, el tecnofeudalismo. Entonces, pero ese no es el único. Hay otros libros también, si les interesa esto, investiguen, por ejemplo, Black Box Society, desde el 2015, Platform Capitalism, 2017, es Sociedad de Caja Negra,
haciendo una alusión a los algoritmos. Capitalismo de plataforma, que todos son plataformas, Ujú. o el más famoso, capitalismo de vigilancia, de Zuboff. Entonces aquí están los libros. De nuevo, Quiero resaltar aquí en la caja negra de la sociedad para explicar un poco si quizá no tienen algún conocimiento técnico sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Y es que básicamente el algoritmo se construye y es un proceso, y es de hecho teoría de procesos, si en alguno conoce, o la teoría de sistemas, y es básicamente un sistema donde yo tengo los inputs, donde yo entreno la inteligencia artificial con ciertos inputs, él hace algo adentro, que yo le digo, analíceme esto y entrénese con esta información, entonces yo le doy los inputs, sea texto, sea imágenes, y le doy mis estados de entrenamiento, que ahí es donde van mucho el tema de los sesgos. Cuando yo tengo sesgos de raza, sesgos de género y demás, se van a ver reflejados ahí, en mis inputs. Inevitablemente van a ingresar al sistema. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con los inputs que le ingreso al algoritmo que estoy entrenando. Luego de esa fase de entrenamiento va a estar como eso, esa caja negra. Imagínense una caja negra en el medio donde yo le ingreso información y lo entreno. Y luego de que yo lo entreno, voy teniendo unos outputs, unas salidas de información, que es si yo le pregunto, por ejemplo, a ChatGPT, mi input es que yo le escriba, él ya tiene mucho texto detrás, pasa algo en el medio, que es una caja negra que no conocemos, ni siquiera los mismos creadores saben exactamente cómo el algoritmo llega a eso, porque justamente por eso es un algoritmo que se controla y que se regula o que se entrena de una manera no siempre supervisada porque es difícil supervisar cada uno de los cambios que ejerce, pero él llega a ser lo más acertado posible, porque yo lo entrené para que me diera el resultado mucho más acertado posible, y por eso cada vez son más precisos. Pero en la mitad siempre hay una caja negra donde yo escribo algo, él hace algún proceso interno de consulta, y luego me regresa la información más acertada posible, y cada vez va llegando a hacerlo más allá. Entonces por eso todos tenemos esa black box. Yo simplemente no sé cómo funciona un teléfono. Yo simplemente sé que deslizo el dedo y se va a desbloquear. Y pasa algo que aparentemente es magia, pero está normalizado. Y las personas no saben qué pasa detrás de una pantalla, detrás de unos chips, detrás de unos algoritmos, detrás de un software y un hardware que se componen y se organizan de tal forma que yo tenga la información de que cuando clique sobre un video se va a reproducir y va a salir un sonido. Eso es lo que la gente espera, pero en la mitad del proceso de la grabación del video o el proceso de yo abrir el celular, hay una caja negra que no conozco. Hay mucha información que no conocemos acerca de cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Y eso es la teoría de la caja negra. la injusticia lingüística, ¿verdad? Están todos en inglés. No sé si estén en español, no los encontré en español, pero se fijan desde ahí como ya hay un abismo teórico. Esto quizá Mateus no va a estar de acuerdo con esto que digo, pero tengo una plataforma la cual no han podido bajar porque se trata como de un Dropbox donde suben todas las librerías posibles y consultas de todo lugar y uno puede descargar ciertos libros de manera gratuita y pues no hay nadie que los pueda detener. Utilizan las herramientas para eso y no han podido bajar esta plataforma. Si el maestro me lo permitiría, les dejaré aquí la información. Pregunten en los comentarios y yo les comparto el enlace porque pues el conocimiento también debe ser open source en mi punto de vista. Entre los que sepan inglés y los que no. Se acabó. Y lo otro es los que puedan comprar el libro, lo otro es los que puedan leer el libro, tengan el tiempo. Hay un abismo de Ujú. lo que se sabe y no se sabe. Ese es el mundo en el que vivimos. En fin, un acto interesante sería traducir todos estos al español, ¿verdad? Y que más gente los pueda entender y socializar las ideas. ¿Por qué? Porque así es como los podemos defender. Si no, pues cómo, ¿verdad? En fin, no creo que sea la única forma usando teoría, pero creo que la teoría es el principio que nos puede llevar a todas esas resistencias. En fin, neoliberalismo autoritario, la extraña muerte del neoliberalismo, ahí les dije 5 libros. Black Box Society, Platform Capitalism, y qué curioso, estamos todos en Amazon, ¿verdad? En fin, como les comenté en el video pasado, es el agua en la que nadamos, es el oxígeno el cual respiramos. Ustedes están en una empresa, yo estoy produciendo un video para una empresa, no se llama YouTube, es Google, ¿verdad? Alphabet, ¿verdad? Pero que son los dueños de YouTube. Pero en fin, Wikipedia es una extraña anomalía dentro de todo esto. Pero bueno, ok. Shoshana Zuboff, también un libro fantástico, pero es pesado. Es un tipo de... Que si se fijan, justo lo que le acaba de mencionar va mucho enfocado a eso. Si se fijan, Meta
Ahora, antes activamente Facebook era el nombre de la empresa que manejaba Facebook, pero ellos empezaron a adquirir pequeñas compañías, como en su momento era Instagram, y ellos adquirieron esa compañía y la volvieron suya. Y normalmente hay una historia detrás de esto y es que hay cosas que ellos no pudieron crear antes. Entonces, por ejemplo, Snapchat creó primero los shorts y Snapchat era los que tú enviabas una foto y después de 24 horas la foto desaparecía. Y eso, ese era como el auge de Snapchat. Ellos intentaron comprar Snapchat y no pudieron hacerlo. Porque pues los creadores en su momento dijeron no lo vamos a permitir porque es nuestra compañía y no lo queremos hacer. Instagram en su momento era simplemente para subir fotos. Y empezaba a postear y tener esa sociedad de fotos. Facebook es una sociedad de contenido e Instagram es una sociedad de fotos. Entonces ellos englobaron toda esta compañía bajo el nombre de Meta y ahora son dueños de WhatsApp, son dueños de Facebook y son dueños de Instagram. E Instagram empezó a ejecutar sus reels o sus shorts o todo este tipo de cosas de otra plataforma que les menciono es Snapchat, que empezó a publicar estos pequeños videos y también las stories que duran 24 horas. Ellos copiaron, pero le cambiaron el nombre y le pusieron stories. Y de esa manera, pues la imagen o el contenido que publiques ahí dura 24 horas. Entonces ellos tienen esa teoría de que si no lo puedes adquirir, lo copies. Y de esa manera ellos tienen todas esas pequeñas tierras digitales. Una se llama Instagram, una se llama Facebook, otra se llama WhatsApp. Y así empiezan a manejar su tecnofeudalismo. Y ahí es donde quizá viene esta teoría. Enciclopedia, diría yo. Ok, vamos a avanzar. Y ahora, Varoufakis, lo que mató el capitalismo. Entonces, aquí le puse 2024, fue la edición que yo leí, fue la edición del 2024, que tiene muchas correcciones y muchos avances. Entonces, Tengan en cuenta, quizá que lo menciona acá, pero tengan en cuenta de que capitalismo no es algo que esté per se, es algo que va cambiando, es algo que va mutando, es algo que se va transformando. No es algo que esté fijo, sino es algo que hemos venido adoptando a lo largo del tiempo en ciertas zonas del planeta. Y se han venido adaptando y enfocando en eso porque pues genera riqueza para algunos. Y por eso el sistema sigue funcionando de esa forma, pero hay maneras de evolución. Antes, cuando estaba el feudalismo y pasó a un sistema de capital, hubo un cambio, pero no se ha permanecido estático durante el tiempo. No es algo que yo pueda determinar como un hecho ni una definición explícita. Es como que sí, se entorna en el capital. Su punto principal, el capital es el centro de todo, pero no necesariamente funciona siempre igual. Siempre va a quedar en el centro de esto, pero hay dinámicas distintas como en este momento los algoritmos, la inteligencia artificial y pues las redes sociales y todo este entorno de la nube donde empieza a manejarse. Y todo sigue siendo en torno al capitalismo. Entonces por eso él lo nombra como tecnofeudalismo, porque la tecnología está generando entornos feudales. aquí está la frase que les leí, que yo escribí en el 2024. Ahora sí retomamos. En el capitalismo, el poder deriva de la propiedad del capital. Entonces, ¿de dónde viene el poder de los capitalistas? Capital. En un sistema feudal, aquí empieza la comparación, cómo se distancia del capitalismo, el poder viene de la propiedad de la tierra. Y ahí me pueden decir, Mateus, ok, Bill Gates empezó a comprar tierra por todo Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Empezó a invertir muchísimo en tierra, pero no se refiere exactamente a eso. Esto es una analogía. Está comparando el concepto de la propiedad de tierra en el feudalismo con la propiedad de otra cosa que vamos a ver ahorita. La teoría de Varoufakis sostiene que en una era emergente del tecnofeudalismo, el capital en nube, cloud capital, mucha de la conversación de aquí tiene que ver con cloud capital. Cloud capital no está, es acuñado por Varoufakis, pero no está establecido en ningún diccionario así. Famoso, yo creo que no. En fin, no quieren, no sé si se apruebe, pero todavía no está, no está en el vocabulario de cualquier persona. Pero Ujú. vamos a hablar un poquito de feudalismo, ¿ok? Para los que no saben, el feudalismo es un sistema político-económico, porque no es solamente político, y hay muchas conexiones entre política y economía. En Europa, la alta edad media, baja edad media, que lo que hace es una descentralización del poder político, en donde los grandes poderosos, los reyes, ¿verdad? O los emperadores, ¿verdad? Pues bueno, no sé si emperadores, reyes más bien, le asignan a los señores feudales cierto poder
por ciertos feudos, ciertos reinados, ¿no? Es caracterizado por la descentralización del poder. Entonces, eh, sí, rey o emperador, ¿verdad? Entonces se hace un poder local de una forma efectiva, pero con alto grado de autonomía. Se hace una aristocracia de los señores feudales, se hace una nobleza con muchos niveles y básicamente esa es la estratificación social, los señores feudales. Entonces están los reyes, los señores feudales. Un ejemplo sería Trump, por ejemplo, sería un rey y esa cena que hizo con todos los tecnofeudalistas Ujú. sería un ejemplo, ¿verdad? Que estaban los típicos, ¿no? Zuckerberg, ahora, no sé si estaba Bezos, pero me imagino, Altman, eh, Bill Gates, todos ellos. Musk, creo que no invitaron a todos, no sé si aceptaron la invitación o los invitaron, porque acuérdense que se pelearon y todo eso, pero en fin. Aquí hay, este feudalismo tampoco es que haya desaparecido, sino empieza a tomar otra forma, empieza a perder protagonismo. Por ejemplo, no sé si conozcan la historia de McDonald's y esta gran compañía que vende hamburguesas por todo el mundo, pero ese no es su negocio fundamental es el real estate, la vivienda, la propiedad, ese lugar que ellos adquieren, donde te dicen a ti, yo voy a hacer una franquicia de McDonald's, si quiere, administrela usted o parte del gobierno o quien quiera hacerse cargo de este lugar, pero la propiedad sigue siendo mía. Es decir, ustedes me van a pagar una renta por instaurar esa franquicia a mi nombre y me van a pagar también por los derechos de utilizar mi nombre y ustedes pueden vender sus hamburguesas. Yo les hago toda la gestión de que ustedes puedan comprar y tener los estándares que manejamos alrededor del mundo para la franquicia, pero ese lugar sigue siendo de McDonald's. Y lo importante y el foco de ellos es ese lugar. Y si se fijan, esos lugares no permanecen así, no simplemente hay un McDonald's en la mitad del desierto. El McDonald's establece como una punta de iceberg para que empiece a expandirse una economía alrededor de ese lugar y empiezan a haber viviendas en torno a ese lugar, empiezan a haber más comercios alrededor de ese lugar y eso hace que el lugar de esa vivienda se valorice. Y esa valorización es la que les genera a ellos ganancia porque pueden incrementar la renta que le cobran a las franquicias. Y si la franquicia quiebra, él simplemente se queda con esa tierra y la renta a otra persona o simplemente la vende por un valor mayor al que la adquirió, porque el lugar ya no es el mismo, el lugar ya se modificó. Y si genera ganancias por parte de la franquicia, ahí es donde está. Pero ellos son dueños prácticamente de todos los lugares que adquieren donde hay un McDonald's localizado. Y también tienen sus nombres diferentes como Burger King, pero siguen siendo de la misma persona o del mismo grupo empresarial los que tienen esos nombres y lo que hacen es ofrecer variedad para que no parezca que hay un monopolio detrás. Como creamos algo de Instagram, como creamos algo que se llama Facebook, pero sin embargo sigue siendo la persona que toma esas decisiones o el grupo empresarial que toma esas decisiones sigue siendo el mismo. No hay un acuerdo entre los historiadores de cuándo empezó ni cuánto duró. Entonces depende. No se claven con eso, no se preocupen, no se peleen, el debate no sucede ahí o no necesariamente es lo más importante. Bueno, algún historiador estaría enojado con esto, puede ser. Cada quien debate de lo que quiera, pero creo que el debate a nivel filosófico no es exactamente cuándo empieza, cuándo termina. Más bien es qué es, ¿ok? Entonces se usa para denominar formaciones sociales históricas caracterizadas por un tipo de modo de producción. También el materialismo histórico, ¿verdad? Aquí está Marx y Engels, si no me equivoco, ¿sí? Básicamente ellos desarrollan esta teoría y denominan la parte feudal. La economía medieval evoluciona en dos periodos, Edad Media y Baja del feudalismo, ¿verdad? De la edad medieval. En fin, formación socioeconómica obviamente tiene modo de producción esclavista. Esto es clave para el tecnofeudalismo porque pues tú naces en un lugar, ¿verdad? Digamos que naciste, ¿ok? Digamos que naciste. ¿Dónde naciste? En un feudo. ¿Tú decides dónde naciste? No, ya estás ahí. Simplemente eres parte de ese feudo, ¿ok? Entonces te toca, pues, aportarle, ¿verdad? Te cobran todo tipo de cosas. Es el lugar donde nadas. Es donde creces, donde te desarrollas. En fin, cerramos con esta parte con la etimología. Mi apunte aquí es que él menciona de que tú naces en el feudo y eres hijo de esclavos. Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué te van a enseñar tus padres? Es cómo ser un buen esclavo y cómo poder sobrevivir
bajo el señor feudal y cómo mantenerlo contento y tú poder sobrevivir y poder alimentarte. Y quizá tener una visión de poder salir de allí o pagar tu libertad. En esa época, quizá en algunas regiones se podía hacer eso. Inclusive cuando colonizaron América, tenían esas condiciones donde, pues, llevaron esclavos africanos hacia Haití, luego los movieron hacia América Latina y empezaron a utilizar esto y a finales de 1800 o a inicios de 1800 empezó a verse estos resultados de que tú podías pagar para poder llegar a tu libertad, pero pues obviamente eso requería por lo menos unos 20, 30 años, depende de la edad que tengas, para poder pagar tu libertad. A ti como individuo poder tener libertad de poder decidir y poder tener, empezar a tener adquisición de tierras o tener, ser parte de algo, no ser dueño de nadie. Y lo mismo pasa porque tú te enfocas y te crías en ese entorno y tú vas en ese enfoque porque fue lo que te enseñaron y creo que lo entiendes clarísimo. Si eres un esclavo, vas a tener clarísimo lo que te acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa si eres hijo de un aristócrata? ¿Qué pasa si naces teniendo tierras? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo te van a criar? Te van a criar enseñándote cómo administrar esos señores feudales y cómo permitir de que el control no se vaya, de cómo evitar que los esclavos paguen su libertad. Entonces, cada uno está creciendo en un entorno donde le van a enseñar lo mismo y eso que hace que prevalezca. ¿Y qué hace que cambie esto? Pues cuando tú empiezas a generar resistencia a estos sistemas. El generarle esa resistencia hace que el poder se balancee y que tú tengas una libertad mayor y que el otro tenga unos privilegios menores y que se distribuya un poco la balanza. Siempre ha estado desequilibrada, pero ellos siempre buscan la manera de saltar y de moverse a algo que antes era feudalismo, luego es capitalismo y ahora lo llaman, y el video que estamos viendo es tecnofeudalismo. Buscan la manera de saltar y mantener el poder de alguna otra forma, porque pues nacieron en esa cuna. Algunos no, pero el hecho de que tengan poder y tengan dinero, pues hace que empiecen a pensar de esa forma y se rodeen de estas personas e inevitablemente su conciencia cambie por su ser social. Viene de un erudito tardío. Feudo, feudum sería préstamo. Como que prestado. Ok. Entonces, como que le asignan esto a los señores feudales y se quedan con esta tierra y hacen, entre comillas, lo que quieran, ¿verdad? No sé si lo que quieran. Eso está muy explicado, muchísimos idiomas. Ok, entonces sería feudalismo. Entonces viene la propiedad de la tierra. Los señores feudales, pues tienen sus reglas tal vez no completamente abiertas, pero reglas de ese lugar. Entonces los tecnofeudales tienen sus tierras digitales. Creo que están empezando a entender, ¿no? Se cree y reproduce en un mercado laboral no asalariado. ¿Cuál es el mercado laboral no asalariado? Que tú y que yo y todos trabajamos para ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida te compraste o se te entregó un aparato. ¿Para qué te dieron un aparato? Para que trabajaras para ellos. Para que te comunicaras con tus amigos, para que veas videos de YouTube, para que le des like a videos. ¿Para qué te dieron un celular? ¿Ok? El celular es una forma de extraer trabajo gratis. Si lo empiezan a ver así, eso les puede cambiar su forma de entender el mundo. Entonces, el capital de nube, según Varoufakis, permite que las empresas, porque son empresas, las empresas basadas en datos, esto lo escribí yo en mi tesis, puedan predecir e influir en el comportamiento humano. Entonces, esas empresas están interviniendo. No son empresas neutrales, quieren dinero. Entonces, quieren que tú hagas cosas, quieren que tú pienses cosas. Entonces, los algoritmos nos están estudiando, te están estudiando, me están estudiando a mi hija de 2 años, están estudiando a cualquier persona que se acerque a un nodo, ¿ok? Porque los nodos, el celular es un nodo, pero cualquier micrófono es un nodo, cualquier cámara es un nodo, cualquier cosa que capture datos. Un Tesla, por ejemplo, es es un nodo también de todo esto, ¿verdad? Entonces, y se va adaptando con el comportamiento analizado en tiempo real. Es la maquinaria más perversa que ha existido en la historia de nuestra humanidad. Él manifiesta este tema de nodos y quiero ampliar un poco respecto a lo que lo conozco, y es que él habla de que cada dispositivo que tenga acceso a Internet ya es un nodo de información para ellos. Puede que tú utilices un smartwatch que simplemente te geolocalice. Eso para ellos ya es información de que hay una persona ubicada en cierto lugar, con cierta cantidad de ritmo cardíaco, con cierta cantidad
actividad y demás, todo eso que traquean, también es información para ellos. Eso también es un nodo porque ya estás conectado a su red, ya eres parte de un ecosistema e inevitablemente van a poder obtener esos datos de ti, igual que lo hacen con una tarjeta de SIM card. El hecho de que tú tengas una tarjeta de SIM card conectada a algún dispositivo ya se está conectando a alguna antena y por ende ya tiene su ubicación. Y esa SIM card tiene información tuya también dentro de tu proveedor eh, de, de teléfono, de internet. Entonces, todos aquellos dispositivos que tengan esa conexión, normalmente la mayoría tienen una pantalla, pero hay unos que vienen sin ella. Y eso hace que ya permita una puerta de entrada de información hacia ellos. Por eso se le llama nodos, porque es una red inmensa que toda llega a un punto central donde se toman decisiones acerca de qué va a pasar alrededor y de qué manera promover el uso de nodos, porque el hecho de que yo promueva el uso de nodos promueve la cantidad de información que me ingresa. Entonces, el sistema económico crea lo que Varoufakis argumenta que es un tipo de reino tecnológico, donde los usuarios, tú, yo, todos, habitamos. ¿Tú escogiste el reino digital en el que habitas? No. Así como los que nacían en el feudalismo no escogían dónde nacían, solo pertenecen a algo. Ujú. Eh, y ahí trabajas, pero no puedes poseer nada. Esto es clave también. Ya no hay propiedad, todo es prestado. Piensen en todo lo que significa eso, las grandes implicaciones que hay en esto. Esa estructura de relaciones, según Varoufakis, hace que el mundo de hoy se parece más a un feudalismo que a un capitalismo. Y se parece porque el hecho de no poseer también implica de que tú crees que tienes esa falsa propiedad sobre algo. Hablemos de Google Drive o OneDrive o Dropbox. Tú dices, yo tengo mi celular y tiene cierta capacidad en la nube. Yo todo lo subo a Google Fotos o todo lo subo a Apple Fotos o hago un backup o cualquier cosa. Pero eso va a pertenecer a ellos. Ellos están poniendo el dispositivo físico donde va a ir almacenada tu información. Y el hecho de que tú quieras adquirir más no es tu propiedad, es propiedad de ellos y ellos te van a poner una barrera y van a decir, tienes este límite, de ahí en adelante tienes que pagarnos a nosotros para permitirte abrirte más capacidad en nuestros dispositivos físicos. Y tienen una gran capacidad de data center que siguen construyendo para poder almacenar más información y poderte cobrar sobre eso. Pero si en algún momento el data center se destruye, tu información se destruye. Y tú no vas a poder hacer nada porque esa información no te pertenece a ti y en los pequeños términos y condiciones que te llegan cada cierto tiempo tú lo estás aceptando. Es decir, estás en un terreno donde tienes que trabajar para ellos, pero no eres dueño, no puedes adquirir ni una planta de la que estás cosechando, porque eso no es tuyo, estás cosechando para ellos. Ellos son los que van a llevar esas ganancias de esos datos y esos minijuegos que ejecutas o cualquier actividad que hagas dentro de su red. Ellos son los dueños de eso, no tú. Esa es la idea. Espero les haya quedado claro, ¿ok? Empieza la conversación aquí. Ahí no se acaba la conversación. Por favor, aporten sus ideas a los comentarios. Compartan esto con quien piense que le puede servir. Pero el tecnofeudalismo, la gran pregunta, una de las grandes preguntas que surge es, oye, ¿cómo sucedió esto? ¿O cómo sabes? ¿O por qué sucedió esto? Según Varoufakis, sucede después de 3 grandes transformaciones en el capitalismo. ¿Cómo estamos de tiempo? Media hora. Ok. Voy a hablar brevemente sobre la primera transformación. La primera transformación se produjo bajo el mandato del presidente Roosevelt. Tampoco soy especialista en presidentes americanos, ¿verdad? Ni nada. Pero la idea es que cuando Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial y eventualmente Estados Unidos aporta a la victoria de la Segunda Guerra Mundial y derrotamos entre los que pudimos hacerle frente a los alemanes. Pues no derrotamos, ¿verdad? Derrotaron, los que derrotaron a los alemanes, a los fascistas, a los nazistas. Sucede que después, o durante, más bien, perdón, durante, la economía de Estados Unidos cambia. Se transforma en una economía de guerra. ¿Qué es una economía de guerra? Bueno, perdón. Quería hablar un poquito de Cloud Capital, se me pasó. Si ustedes buscan Cloud Capital en internet,
les van a aparecer todo tipo de cosas. Pero se me hizo interesante, y aquí mi internet me está fallando. Igual y creo que ya me detectaron los tecnofeudalistas y me quieren sabotajear el video. Empiezan las teorías de conspiración y de repente se desaparece, ¿verdad? Mateus lo desaparecieron, ¿verdad? Bueno, si le ponen Cloud Capital, sale muy cínicamente una empresa, una empresa, una empresa que se llama Cloud Capital. A ver, híjole. Perdón, puedo cortar esta parte, no pasa nada. Entonces, básicamente, Cloud Capital, si le ponen, es una empresa que está básicamente vendiendo prácticamente esto. Puedes invertir en capital de nube. Te puedes transformar en un accionista del tecnofeudalismo. No sé. Fíjense de qué manera también nos venden de que podemos ser parte de ese crecimiento, pero realmente lo que ellos necesitan es más recursos y la ganancia que obtienen por cada terabyte es inmensa. Ellos la información que tienen y la información que también potencialmente puedan vender sobre ti es un material valioso como el oro. Y esto es lo que ellos pretenden, que tú inclusive seas parte de ese equipo donde rentes tu hardware o donde inviertas con ellos y ellos realmente se sigan volviendo ricos con esta información que adquieren de ti. Y también el concepto estético de la palabra cloud, la palabra nube. Esta palabra la utilizan simplemente para hacer algún concepto más abstracto. No pueden decir data centers, renta de data centers. No, no lo van a hacer simple. Nunca lo van a hacer así porque tú vas a pensar siempre en la palabra data center, que va a ser una caja con almacenamiento conectada a internet como la muestran en sus imágenes. Tú vas a pensar en eso. Y cuando eres inversionista, te muestra un poco más la realidad de tú vas a comprar equipos y vas a ser parte de ese equipo de minado de información que hay ahí. Pero si tú eres una persona del común, a ti te dicen en la nube y ellos van a decir, bueno, está en algún lado, en algún concepto abstracto. A alguien le debe pertenecer y eso se puede destruir y lo hacen ver un poco más ambiguo e inofensivo de lo que parece. Y siempre utilizan estas palabras para poder dinamizar la forma en la que nos transmiten información o la manera en la que nos quieren captar la información. Piensen un poco sobre esto. Ni cómo decirle. Eh, en fin, Cloud Capital, pero ahí está Varoufakis, que es Cloud Capital y todo eso. Pero básicamente, a lo que iba con esta investigación, The Age of Cloud Capital, no es un término como que definido claramente. Hay un mundo de gente que habla y aporta sobre esto. En fin, ok. Seguimos entonces. Mira, The Age of Cloud Capital. Mira, Capitalism is dead. Ok, bien. Regresando. ¿Qué es una economía de guerra? La economía de guerra es la que se aplica en momentos históricos cuando hay como problemas enormes, conflictos armados o no, cuando hay una extrema autarquía, una necesidad de autarquía. La autarquía es autosuficiencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Que solo o cuando hay guerras, los estados quieren hacer autarquía, que quieren ser autosuficientes. ¿Y por qué se me hace chistoso esto? Porque, pues, como que pocos, o ya no es la norma que un estado sea autosuficiente. Como que el comercio, claro que es muy difícil ser autosuficiente en todo, ¿verdad? Es imposible. Necesitas el comercio porque, pues, hay diferentes precios, todos tipos de dinámicas de mercado y se requiere un tipo de conexión global, ¿verdad? Pero bueno, interesante concepto. Ese autarquía, bueno, es algo nuevo, pero es importante encontrar el concepto de cómo utilizan ellos esto y por qué la palabra terrorista se vuelve tan fácilmente encontrable para los estados capitalistas. Porque si yo soy un estado capitalista donde yo quiero que mi mercado se mueva alrededor del mundo y todos me compren a mí, o todos utilicen mis servicios, si alguien se empieza a ser autosuficiente y crea su propia aplicación, yo no me sirve ese cliente. Yo estoy perdiendo potenciales clientes. Y es lo que pasa, de hecho, en este momento 2026 con Irán. Ellos tienen su petróleo y quieren volverse autónomos de que nadie los gobierne y crearon su sistema interno de gobierno para evitar de que alguien más llegue del exterior y sea un títere de alguno de estos imperios gigantes. Ellos quieren ser autosuficientes y quieren tener su autonomía y lo que se llama soberanía. Por eso hay un Estado-nación y por eso hay repúblicas donde cada país es autónomo de sus recursos. Pero si un capitalista encuentra esto, es una alerta para ellos,
para empezar a evitar que esto pase porque no les conviene a ellos que un Estado sea totalmente autónomo. Y si lo es, pues lo tienen que derrocar. Lo que no han podido hacer quizá con China y lo que China intenta llegar es a esta autarquía donde ellos empiecen a producir sus propios chips y empiecen a producir sus propias economías internas como el arroz y que ellos sean los proveedores de este mercado para el exterior y sus propias empresas tecnológicas y por eso ellos tienen sus propias inteligencias artificiales, tienen su propio chat interno que no es WhatsApp, es WeChat. Y ellos tienen toda esta autonomía que pues al mercado capitalista no le sirve porque hay millones de personas en China que no utilizan WhatsApp y es una cantidad gigante. Pero pues China pelea en contra de esto y por esto hay una división, pero pues obviamente la economía y el emporio chino pues obviamente es comparable con el emporio americano y esto hace que pues no haya esta diferencia de poderes tan marcada y se trate de una manera más diplomática estos negocios. Pero la economía capitalista y la economía feudal requiere encontrar estos puntos de autarquía para poderlos atacar y quitarles la soberanía y poder gobernar o poner un gobernante ahí dentro para que permitan hacer ese movimiento de economía y compren petróleo en dólares y hagan este movimiento geopolítico que suelen hacer en este momento. Autarquía, que sería la autosuficiencia de tu estado. Bueno, supongo que algunos países buscan más la autarquía que otros. Y es una medida de control también. Si cortas la comunicación de un país con otros, pues tiene muchos problemas. En fin, autoabastecimiento, pero en la autarquía se desincentiva el consumo privado. Estás en guerra. No es hora de estar produciendo y comprando, no sé, relojes de oro o Ferraris, ¿verdad? No. Más que nada es garantizar comida y controlar la economía desde el Estado. Cada país tiene una reconfiguración diferente de su economía de guerra, pero básicamente se controla la política monetaria, se evita la hiperinflación, en fin, medidas de ahorro, etcétera. Entonces, el punto de Varoufakis es que cuando Estados Unidos entra en esta economía de guerra, eh, produce una serie de decisiones económicas por todo su país. Y este acuerdo garantiza a algunas empresas americanas unas ciertas ventas y les da fuerza a muchas empresas. Okay, esta es la primera transformación del capitalismo, según Varoufakis. Les da libertad frente a la competencia y hay muchas investigaciones de esto. Entonces, como que le dieron mucho poder a las empresas. Y esa libertad, pues, produjo una cosa rara que es un tipo de aura patriótica, que sería que esos países, esas empresas se hicieron las salvadoras de Estados Unidos o hasta salvadoras del mundo, si así lo quieres ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas empresas eran el motor de la guerra. Entonces, obviamente las investigaciones científicas del gobierno se apoyaban con todas esas empresas, les ayudaban, pues querían sobrevivir, ¿verdad? Entonces, Varoufakis menciona a John Galbraith, era un economista de Harvard, que reconoce un tipo de pacto que se hace entre la industria y el Estado, llamado como tecnoestructura. Ahora, tecnoestructura, yo encontré otras definiciones encontradas. Aquí la cota sería respecto a este economía de guerra, donde la economía principalmente, en este caso Estados Unidos, que quizás es la que más podemos llegar a conocer de manera global, ellos tienen ciertas licencias también por el estado de guerra en el que se encuentran. Entonces ellos están en guerra con en algún país por algún motivo económico o por algún tema de que ese país está haciendo algo que no los beneficia a ellos y empiezan en guerra. Pero este estado de guerra también les permite ciertas licencias de poder redistribuir la economía y organizarla de la manera en la que ellos puedan, en teoría, defender su Estado-nación. Y estas licencias que ellos se dan, pues les permite quizá a los gobernantes quedarse, como está pasando en el caso de Ucrania con Zelensky. Si se fijan, él no ha salido del poder desde que empezaron la guerra porque está en un estado de guerra. Y por eso él tiene esa licencia de quedarse en el poder durante más tiempo. Lo mismo pasa en las economías. Ellos tienen la licencia de poder decir, vamos a redistribuir esto en investigación científica para promover la creación de misiles, qué sé yo. O la creación de más chips que nos permitan a nosotros hacer un ataque o protección cibernética. Entonces ellos siempre lo mueven como a la protección del Estado, pero por debajo siempre hay unas intenciones diferentes de promover y postergar y prolongar su estadía en el poder. Y utilizan pues la guerra como una excusa para que la constitución de ese país
cambie por un momento y se ponga en un estado de prioridades y las prioridades cambien y tú no vas a poder tener cierto estabilidad porque el estado de emergencia te impide llegar a eso y todo el estado y toda la población tiene que adaptarse a estas medidas de emergencia para que la economía, entonces van a haber cosas más costosas o van a imprimir más billetes o van a promover ciertas empresas de tecnología que están haciendo investigaciones en protección del Estado. Y este tipo de estructuras que ellos utilizan para confirmar o para vendernos o para decirnos que están protegiendo, están priorizando la protección del gobierno, porque pues están en guerra. Y utilizan esto como fuente de manipulación. Y justo por eso él menciona que este punto es un punto de inflexión donde la estructura empieza a cambiar. La única forma sería leer la materia prima de John Galbraith y definir a detalle la tecnoestructura. Pero bueno, la idea sería esa conexión entre industria y Estado, ser la tecnoestructura. Y la tecnoestructura no son exactamente los dueños de todo, son más bien los que operan, los técnicos. Entonces, si te vas a buscar Technostructure, esta no está en español. Tecnoestructura no está en español. No sé si alguien conoce a los que editan o conocen a algún editor de Wikipedia en español. Me encantaría conocer los editores de Wikipedia en español para platicar sobre los gaps de Wikipedia en español. ¿Qué nos falta producir en Wikipedia en español y aportar? Sería genial hacer un proyecto así. Ayúdenme a conocer a esas personas porque yo los veo como personas esenciales, muy importantes, porque mucho del trabajo que se escribe y se produce en Wikipedia, el buen trabajo, bien académico, bien enciclopédico, después los modelos de inteligencia artificial agarran de ahí y entrenan modelos con esa información y mucha gente acaba aprendiendo con eso. Entonces, si no está la información precisa con sus ideas en el idioma, pues a veces se entrenan malos modelos. En fin, es todo un mundo, porque mucho de lo que tenemos como modelos de lenguaje automatizado eh, son entrenados con Wikipedia, entre otras cosas, pero mucho es Wikipedia. En fin, la tecnoestructura es un grupo de técnicos analistas en una organización. Se aplica de diferentes formas, la parte de tecnoestructura, pero la definición aquí sería los que tienen considerable influencia y control en la economía. Entonces, aquí está. John Kenneth Galbraith, que acuñó esta idea y empezó a estudiar el nuevo estado industrial. Ese es otro libro que podríamos leer, catalano-francés. Entonces, el nuevo estado industrial. Hay 3 ediciones, 1985. Ok. En fin, estudios del capitalismo, se lo quieren estudiar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa tecnoestructura, eh, después de la guerra, en la posguerra, se acaba ese tipo de alianza, conexión, se acaba en cierta forma. Este, ¿Y, y qué sucede? Se amenaza esa tecnoestructura. Está amenazada. ¿Por qué? Porque se acabó la guerra y todas esas ventajas que tenían las empresas las empiezan a quitar, ¿no? A regresarse a como era antes. Y esas dicen, ¿qué vamos a hacer con todas estas maquinarias, con toda esta inversión que se hizo? Pues tenemos que darle un uso, tenemos que hacer dinero, ¿verdad? Como que les encantó ese boom que hubo, ¿no? Entonces hubo una amenaza, porque el gobierno ya no podía garantizarle a las empresas esas ventas y tampoco podía estabilizar los precios porque ya no era una economía de guerra, fue una economía posguerra. Entonces, según Varoufakis, para hacerle frente a esa situación, Estados Unidos decide, bueno, ya sé, vamos a ampliar estas ventas a escala internacional. Y ahí se produce la idea del plan Bretton Woods. Bretton Woods se podría definir como una unión monetaria mundial basada en el dólar estadounidense. Es lo que mucha gente pues, estudia y ve como el principio de un gran control. O parte de, ¿verdad? Tampoco, recuerden, no soy especialista en esto, entonces, por favor, critíquenme, por favor, propongan ideas mejores o ideas diferentes o hagan las ideas más precisas. Eso es buen trabajo, pero básicamente la idea es esta, que en Bretton Woods se estableció un tipo de sistema económico global, ¿verdad? De hecho, fue una junta con que muchísimos países mandaron representantes, Estados Unidos, firmaron un acuerdo, pero básicamente obligaba
a los países, tal vez no todos, pero la mayoría de los países, a convertir sus monedas a dólares estadounidenses dentro de 1% de los tipos de paridad fijados. Entonces, hasta mi conocimiento, ¿verdad? Tampoco soy economista, pero la idea es que un país debe de fijar una paridad de su moneda frente al dólar y debe de garantizar un tipo de cambio de 1% abajo o 1% arriba. Tiene que firmar esto, haz de cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que cada país se compromete a mantener el tipo de cambio dentro de 1% de margen, ¿verdad? Para arriba o para abajo, de un valor fijo frente al dólar, sin dejar que suba o baja 1%. Bien, estos acuerdos que él menciona aquí también están muy relacionados con lo que se llama el petrodólar. Y el petrodólar es que las transacciones que se hacen de ciertos lugares, como por ejemplo lo que querían imponer en Venezuela, era que funcionara el petrodólar, que todas las transacciones que se hicieran del petróleo, de compra o venta de petróleo, se hicieran en dólares. Porque cada vez que hay una transacción en dólares, ellos tienen ese beneficio de que su moneda se vuelve más fuerte y por ende ellos pueden adquirir cosas afuera mucho más fácil. Si tu moneda es más fuerte, tú puedes comprar, por ejemplo, si tú estás en Latinoamérica, te vas a dar cuenta de que si compras en pesos mexicanos o en pesos colombianos o en pesos de alguna parte de Latinoamérica, te va a costar un poco más el valor de tu hora o el valor de tu día. Te va a requerir más horas de trabajo para poder adquirir un ítem en Amazon o un libro en Amazon que valga $10, por ejemplo. Si tú haces la compra en dólares. Y si se fijan, Amazon tiene esa tendencia a que todo funciona como moneda principal el dólar, porque pues es una empresa americana que está promoviendo eso. Y lo mismo pasa con el petróleo. Así sea que lo compren entre dos países terceros, va a haber una transacción en dólares que ellos van a verse beneficiados y ellos garantizan su poderío con simplemente las transacciones, que es lo mismo que hacen los brokers cuando tú compras criptomonedas, cuando compras monedas digitales, ellos tienen un fee que te cobran a ti por esa transacción. A ellos no les interesa la cantidad de compras que tú hagas, a ellos les interesa la cantidad de transacciones que tú ejecutes y con eso ellos tienen más fee porque cada transacción cuesta. Y el petrodólar funciona de esa misma manera y entre más fuerte sea su moneda, más fácil van a poder adquirir recursos en el exterior y más potencial también van a poder generar esa venta de productos o servicios a mayor precio y pues el resto de países van a tener que verse obligados a trabajar más para adquirir el mismo producto que ellos pueden adquirir en una sola transacción, ¿vale? Entonces, ese plan Bretton Woods, de hecho, el precio del oro, sí, estaba respaldado por oro. Pero bueno, aquí está en 57 idiomas, aquí está en español. Claro que no es lo mismo exactamente, esa es otra cosa, que a veces la traducción no hace exactamente el mismo trabajo. A veces hay más precisión, porque por ejemplo, ve qué tan largo está, ese es en español, y luego en inglés, qué tan largo está. Miren, hay mucha más precisión, más datos, más información, más estudios. A veces más propaganda también, hay que decir. Hay estudios sobre la propaganda en Wikipedia, sobre cómo cada país defiende una forma y hay muchas luchas entre Wikipedia. ¿Qué se dice de una cosa en un país y en otra? En fin, el sistema de Bretton Woods sería un sistema de manejo monetario, en donde los gobiernos manejan a nivel global entre 44 países. Estados Unidos, Canadá, países occidentales de Europa, Australia y eventualmente, pues todos o prácticamente todos los países que pertenecen a la economía global. Hoy por hoy, esto produjo mucho de lo que es el mundo en el que estamos. ¿Ok? Entonces, esa fue una o la primera de las grandes transformaciones. De hecho, en la de español, aquí está donde fue. Ahí fue en Mount Washington, Bretton Woods, se realizó la conferencia. Entonces, aquí está. Estableció políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta 1970. Y luego seguiremos por ahí. Pero ahí fue donde se establecieron las reglas de relaciones comerciales y se trató de poner fin al proteccionismo de lo que estaban protegiendo las economías, ¿verdad? Las economías de guerra. Pero que se inició desde la Primera Guerra Mundial. Fíjense, Varoufakis no menciona esto. Pero bueno, Banco Mundial, aquí está la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
dólar estadounidense. Sí, la motivación fue la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, léanlo por su propia cuenta, ¿ok? Bien, entonces ahí cerramos. Déjame hacer un pequeñito cierre. Bueno, el video se cortó un poco, pero si les gustó, dejen todos sus comentarios abajo. Si hay algo que no están de acuerdo, también hagan las críticas. Si hay algo que quieren que consulte directamente con Mateus, buscaré la manera de acceder a él y pues gracias a él que me permitió poder tener visibilidad a este contenido, poderlo compartir con ustedes y pues el interés genuino es de que ustedes tengan esta misma información y puedan tener esta información al acceso de sus manos y les permita informarse o conocer o tomar decisiones informadas. Les quiero agradecer, sigan este canal, sigan a Mateus también, les voy a dejar un link aquí abajo para que puedan acceder a todos los cursos y todo lo que le ofrece, porque es sumamente importante el trabajo que está haciendo y está haciendo un trabajo de resistencia informativa, donde tú simplemente tienes la información, analizas por tu propia cuenta, hace una investigación en vivo, no necesita edición para poderte guiar y esto no tiene la visibilidad que requiere. Así que denle visibilidad, denle cariño con suscripciones, con él hace en vivos, él hace reviews de muchas cosas y muchas noticias también que son importantes y las incluye aquí. Y él ha estudiado muchísimo sobre esto, así que pues es quien debemos consultar para este tipo de información y a mi parecer habla hispana es de lo más grande y más de buena calidad que tenemos nosotros para informarnos de estos temas, aprender de filosofía y pues sigan al maestro y nos vemos en un próximo video. Rechacen, busquen mejores, peores, etcétera. Y voy a poner la votación para que